De verdad que es un honor poder estar en la casa del Señor. Reciba bendiciones en su corazón. Hemos llegado a su casa. Pedimos a los niños que pasen. All the little ones, they can go to their classes downstairs. ¿Sabe qué? Es un enorme gozo verle. Es un privilegio el que usted en esta mañana está con nosotros. Pero más que todo creo que es una inmensa alegría y agradecimiento el saber que estamos con vida. Que este día nosotros podemos celebrar la vida que Dios nos ha dado. Mucha gente está en el hospital. Algunas familias o amistades de pronto están llorando por la pérdida de un ser amado. Pero nosotros podemos decir que hasta aquí Jehová ha sido bueno, que ha sido como una torre fuerte y que Él nos ha dado ese refugio. Esta semana reciban saludos de mi esposo. Allá está gozándose un poquito de tiempo con su mamá en El Salvador. Y bueno, por allá en El Salvador mandamos un saludo a las familias, a los parientes que nos están viendo. Aquí estamos con un clima muy bonito. Yo sé que allá están más de 100 grados. Esto está muy caliente por allá. Y esta semana, mientras le decía al Señor, papá, ¿y qué palabra voy a traer al pueblo? ¿Qué es lo que usted, mi Señor, quiere que yo le comparta a la congregación? Yo tenía como 2 semanas que ya me venía preparando porque sabía que el pastor iba a salir. Y en ese tiempo sentí en mi corazón que la palabra que quería compartirles se encuentra en el libro de Reyes y tiene que ver con una mujer que rescata dentro de un montón de cadáveres a un niño, una mujer llamada Josaba. Y tenía preparada esa predicación, ¿verdad? Ya tenía mis notas. Casi siempre yo hago predicaciones y las voy haciendo notas y las voy guardando. Pero esta semana yo decía, papá, pero ¿qué palabra podemos compartirle al pueblo si hay necesidad? Y bueno, nosotros tenemos en casa, aquí en la iglesia y en la casa, una vasta, yo digo colección, una mini biblioteca, porque al pastor le gusta comprar muchos libros. Y estaba buscando uno del doctor Pagán, Samuel Pagán. Él es un doctor, tiene un doctorado en teología. Y estaba buscando este libro, un libro de los Salmos que él escribió maravilloso. Y dije, no lo puedo encontrar. Pastor, le dije, ¿dónde está este libro de Salmos? Porque es una riqueza, es una fuente maravillosa del doctor Pagán. Y me dijo, si no está en la casa, está en la iglesia. Ay, sí, le digo, pero ni en la casa ni en la iglesia lo puedo encontrar. Y bueno, me fui por ahí a Matthew Henry, me fui por ahí con otros para buscar un poquito de información acerca de este salmo. En el Salmo 90, es un salmo escrito por Moisés. El Salmo 90 es considerado uno de los salmos más antiguos, si no el más antiguo. Escrito por este estadista, por este líder, por este gran hombre de Dios. Y quiero compartirles esta palabra de lo profundo aquí de mi corazón, porque ministró mi vida, porque creo que los tiempos en los que vivimos, como iglesia, como pastores, que sabemos que hay necesidad dentro del rebaño, que nos damos cuenta que dentro del pueblo de Dios hay momentos de necesidad. Decía el maestro en esta mañana, realmente a lo mejor todo lo que yo voy a tener como líder, como sacerdote de mi casa, es mi familia y esa va a ser mi iglesia. Durante la pandemia y después de la pandemia, ciertamente, cada hombre y cada mujer se convirtió en el pastor de su rebaño, de su casa. Nos reinventamos y comenzamos a hacer cosas que de pronto esperábamos que el pastor o el maestro las hiciera en una escuela dominical o en una predicación. Y de pronto nos dimos cuenta
que en medio de esta situación adversa teníamos que reinventarnos. Y vaya que si nos reinventamos, aprendimos a trabajar desde casa. Antes de la pandemia nos hubieran dicho, no, pues por medio de las redes sociales vas a ser tan efectiva como yendo a una oficina. Los jefes hubieran dicho, no, porque a lo mejor no vas a trabajar el tiempo suficiente y comienzas a robarle un poquito de tiempo a la compañía. Lo cierto es que trabajamos más de lo que la compañía de pronto nos paga, pero logramos reinventarnos. Pero a donde yo quiero llegar en esta mañana a su corazón es, incluso si usted está en su casa en este momento y se conectó con nosotros, usted se convirtió en la pastora y en el pastor de lo que tenía a su alrededor. Y comenzó a ministrar. Y yo creo que nos volvimos a los tiempos antiguos. Y comenzamos a anhelar y a decirle al Señor, Padre, ayúdame a ser ejemplo, porque el día de mañana nadie me lo garantiza. Esta pandemia no nos garantizaba que no nos podíamos enfermar. Muchos cogieron el virus. Yo lo cogí después de 2 años. Me guardó el Señor, pero a los 2 años me dio. Y para usted que está viva saliendo de una gripe casi de 2 meses, de esas que me pegan y que todo mundo se sana y yo sigo con la tos y el problema bronquial. Y en eso mi esposo llega con el virus a la casa. 3 días y ellos ya estaban bien, mi hijo mayor y el esposo, súper bien. Y el pequeño dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Pero yo me voy de aquí. Y se fue, gracias a Dios por los hermanos que dijeron, hey Josh, si te quieres venir a dormir, aquí tenemos un cuarto. Y lo comenzaron a invitar en todas partes. Y él dijo, si me dan permiso, dijo, me voy a ir a hacer unos ayunos a la iglesia. Y yo le dije, le damos las llaves completas, váyase a dormir a la iglesia si quiere. Pero no podía, quería estar allá con nosotros. Y qué bueno que no se enfermó, ¿verdad? Pero sabe que me pegó bien fuerte. Y a muchos nos pegó fuerte. Contamos el testimonio de lo que Dios ha hecho. Y sabe que no es en tanto de verdad, no es en tanto, porque muchas veces, que decía el maestro, utilizamos la palabra, la maquillamos y utilizamos versículos bíblicos que de pronto como que aplican a unos y a otros no. Pero lo que yo sí puedo decir es que muchas gracias, porque hasta aquí Él ha sido fiel. Y si hubiésemos partido con Él, ganancia hubiera sido. Pero hasta aquí nos tiene el Señor, entonces tenemos un trabajo que hacer. Le doy la bienvenida a mi hermana, que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga también a Susana, que está con nosotros. A don Guillermo, nuestro hermano Guillermo, Dios le bendiga. Qué gusto tenerle con nosotros. Entonces, retomando este salmo, el Salmo 90, el escritor comienza dándole luz al salmo y él dice de esta manera, Señor, es que es una exaltación de cómo Dios cuida y permanece. A ese Dios que es constante, ese Dios que es inmanente, ese Dios que está allí por nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y comienza Moisés diciendo así, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, conviértanse hijos de los hombres. Y en el versículo 12 dice él de esta manera, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigan a nuestro corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Qué contraste, ¿cierto? Porque por un lado vemos algunas cosas como la eternidad de Dios.
que Él es un Dios eterno. Pero por el otro lado nosotros podemos ver que somos gente transitoria. Vemos la transitoriedad, la brevedad suya y mía. Porque ni usted y yo nacimos para ser eternos en esta tierra. Somos peregrinos, somos transitorios. Nuestra vida en esta tierra es breve. Si llegamos a los 80 y tantos, 85, 86, yo digo que eso ya es bastante ganancia. Los que andamos ahí por los 60 y los 65, fíjese, hermano Guillermo, que estaba un día hace como 2 años visitando a mi doctor y él me estaba haciendo mis exámenes físicos. Y nunca se me va a olvidar cuando él dijo, porque Sister Esther dijo, porque ya te estás haciendo mayor. Y no me había caído el 20 del todo. Pero ahora que ya tengo los 65, y no sé si usted en casa que nos está viendo y tiene mi edad, le pasa como a mí, que usted se sienta y se sienta bien. El problema es levantarse. Que usted se levanta y entonces hace algunos movimientos como estoy buscando la bolsa, los lentes, para que el cuerpo se vaya como que acomodando y podamos comenzar a dar pasos, sí o sí. O solo yo crujo. Me duele, nos duele ya muchas cosas que haces como ruidito de todo, ¿verdad? Tu cuerpo. Entonces, yo estaba contemplando, Señor, yo puedo decir como decía este hombre, Padre, tú me has sido refugio en mi vida. Y cuando veo mi pasado y cuando veo mis generaciones, hasta donde mis ojos alcanzan a recordar o mi mente a pensar, digo, has sido fiel. ¿Cómo no serte fiel? ¿Cómo no serle fiel a Dios si podemos decir que Él nos ha sido refugio de generación en generación? Porque el Dios que nosotros servimos es infinito y usted y yo finitos. Mire, dice el libro de Colosenses que por Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como aquellas que están en la tierra. Las cosas que son visibles como las cosas que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, se mantienen. No hay tales que la Vía Láctea se sostiene porque aquí, porque por allá los expertos. Todas las cosas se sostienen porque por Él fueron creadas, en Él fueron creadas, para Él fueron creadas, por el poder de su palabra se sostienen y se mantienen. Amén. Y mire, pero luego vimos que ese Dios se encarnó en la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe lo que pasó? Que Él se acercó a nosotros. Que Él se volvió ese Dios cercano, ese Dios que dejó el cielo para acercarse a nosotros, que no es un Dios lejano, es un Dios que se acercó a nosotros, que no nos dijo desde el cielo, hey, mándenme un texto a ver si lo recibo, o mándenme un WhatsApp a ver si estamos aquí conectados en el cielo. La Escritura nos dice que Él dejó el cielo y se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra del Señor, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, esta es palabra del Señor que nos recuerde estas cosas. Es un Dios tan cercano que cuando habitó entre medio de sus discípulos, se acercó y le dijo a sus camaradas, a sus seguidores, a sus cheros diríamos por allá, no sé cómo se diría en hebreo, pero sus amigos, y les dijo, ya no los llamaré siervos, pero los he llamado mis amigos, porque todas las cosas que mi papá en el cielo me dijo, yo a ustedes se las he dado a conocer. Y como decía el maestro en la mañana, aquí en la palabra. No es lo que dice la vecina, no es lo que dice la comadre, no es lo que dice mi colega, sino lo que dice la palabra.
esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos, que se mete en las coyunturas y que hace la obra perfecta en nosotros. Señoras y señores, en esta mañana, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob se acercó a nosotros. Hemos visto su gloria, habita en medio de nosotros. Por eso es que cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice: escuchen, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos ni tirados por ahí. Que nadie les salga con que a Chuchita la bolsearon. No, hombre, yo me voy al cielo y voy a prepararles un lugar especial. Pero entre tanto que yo regreso, les dejo a alguien, les dejo un consolador, les dejo un paracletos, les dejo a alguien a su lado, alguien que siempre irá delante de ustedes, alguien que les hará sentir, que les hará conocer que yo estoy en medio de ustedes. ¿Y sabe qué? En esta pandemia la gente se ha desaparecido. Mucha gente es hoy sí, mañana no, pasado quién sabe. Es que trabajo mucho, es que salgo muy cansada. Yo entiendo, algunas veces no podremos estar, pero que no sea la excusa. Si usted tiene un trabajo donde trabaja durante el día, entendemos eso. Y sabe que tenemos hermanas que trabajan los fines de semana. No exigimos nada de eso, no se pide. Lo único que le decimos a la gente que puede: seamos constantes. Que nuestro sí sea sí, que nuestra palabra sea una palabra que tenga autoridad. Y cuando hablamos de autoridad en este salmo, nosotros podemos ver algunas cosas como la oración y la exaltación que hace Moisés, considerando entonces a este salmo como el más antiguo de los salmos. Cuando hablamos de Moisés, yo siempre he visto que es como la vida de un hombre dividida en tres partes. Porque por 40 años él vivió en Egipto. Por 40 años Dios lo prepara en el desierto de Madián. En la universidad del desierto, dijo alguien, se forman los verdaderos hombres para lo que Dios tiene. Porque cuando estamos pasando por una prueba, porque cuando la prueba llega a nosotros, pasan dos cosas: nos forma el carácter o tiramos la toalla. Pero generalmente en medio de la prueba, en medio de la necesidad, Dios forma nuestro carácter y nos hace más fuertes para cualquier cosa que se nos venga en el futuro. Así es que cuando alguien nos dice: estoy pasando por esto, nosotros podemos decir: sí, tú apenas vas, pero yo ya regresé. Y déjame decirte que aprendí. Y aprendí mucho. Es como cuando hablamos con nuestros hijos, que muchas veces no nos dejan ni terminar porque se cree que lo saben todo, ¿no? No ha salido ni la palabra en la boca cuando ya nos están callando. Y yo sé que no pasa con los suyos, nada más con los que me han contado mis amigas. ¿Verdad? Pero queremos decirles algo: mamá, yo ya sé, no me lo tienes que decir. Pero mira, hijo, es que mira, no, yo ya lo sé, que tú no estás en la onda de la vida, que tú no ves la tecnología. Entonces nosotros queremos decirle: ¿sabes qué, mijo? Cuando tú apenas vas, yo hace mucho tiempo que regresé. ¿Que me tropecé? Sí. ¿Que me cachetearon con guante blanco? Sí. ¿Que sufrí? Sí. Pero yo no quiero que pases por ahí. Pero la verdad es que tienen que pasar por su propia vida, por su propia experiencia para tener una historia, pero nosotros los papás se la queremos evitar. Queremos evitarles que sufran. Cuando hablamos de este hombre Moisés, y usted ya lo sabe, un hombre que tuvo intimidad con Dios, un hombre que experimentó lo que era la intimidad con ese Padre Celestial, un hombre que experimentó tener un encuentro cara a cara con Dios, que dice la Escritura que cuando baja de aquel monte y lo ven, el rostro de ese hombre era transformado, que cuando la gente lo miraba, yo creo que él no se había dado cuenta porque no habían espejos, pero la gente se dio cuenta, que ese hombre había estado en intimidad con Dios. Es que rápido sale cuando un hombre está o una mujer está en intimidad con Dios: o le sale la carne o le sale lo espiritual. Pero de que algo sale, algo sale. Entonces, este hombre tuvo esa intimidad con Dios.
pudo experimentar de las maravillas. Sacó a aquel pueblo. Él pudo experimentar cómo Dios cuidó de su pueblo, el calzado y el vestido. Y dice la Escritura que nunca se envejecieron. ¡Wow! 40 años con los mismos guaraches. Tiene que haberlos cuidado Dios. Yo hoy por la mañana no encontraba los zapatos negros que traigo. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Porque los otros ya se le cayeron las tapitas. ¿Y dónde tengo esos zapatos? Y me acordé que fui al seminario y que allá en el seminario me los tuve que quitar porque andaba un poquito dañada de la espalda y me puse unas chancletitas. Y hoy los encontré en el garage. Estos son los que quiero. Dije, a ver si no me dejan mal. Pero Dios tiene ese cuidado de cuidar a ese pueblo de su ropa, de su vestido. Moisés contempló cuando salió agua de la roca. Moisés contempló la columna de fuego, aquella nube que protegía al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando todo el pueblo, juntamente con Moisés, llegan al monte Nebo, ahí Dios le dice: el pueblo y Josué pasarán al otro lado. A mí me toca mi corazón que no nos vaya a pasar que Dios nos diga: no hiciste las cosas como debías, teniendo la oportunidad. Cuidemos esta salvación tan grande escrita en el libro de la vida, que cuando seamos llamados por nombre usted diga: presente, aquí estoy. Que podamos decir: Señor, aquí está mi nombre. Pero Dios tenía otros planes para Moisés y también para Josué y su pueblo. Y el pueblo pasa y dice la Escritura que Moisés desde el monte Nebo contempla el otro lado, la tierra prometida. ¿Sabe que este año que vamos a Israel? Vamos 7 días a Israel. Vamos aquí a dar un pequeño comercial por si le interesa. Al ratito aquí tengo el itinerario. Vamos 7 días a Israel y vamos a hacer el éxodo de Moisés. Vamos a estar 3 días en Egipto y pasamos y vamos a cruzar por el monte Nebo. Vamos a hacer la gran parte del recorrido en Egipto y luego terminamos en Grecia viendo las iglesias que formó, algunas de las que fundó el apóstol Pablo. Estaremos en Corinto y es maravilloso ver aquella iglesia llena de piedra, lo que ha quedado en estos tiempos. Y uno dice: caramba, y en Amistad Cristiana las sillas tienen colchón y hay una buena alfombra y hay aire acondicionado. Y este hombre con tantas dificultades fundó las iglesias en lo que es Turquía. Turquía es importantísima porque ahí se fundan la gran mayor parte de iglesias, lo que es en Turquía, y ahí encontramos también las iglesias de las que nos menciona el libro de Apocalipsis. Entonces, en esta oración de Moisés, según la Nueva Traducción Viviente, me gustó también esta traducción. Sabe que nosotros en la iglesia, aquí en la casa tenemos muchas Biblias, porque las hemos comprado, porque nos las han regalado, pero esta nos hace falta, porque esta hace como 10 años que un grupo de eruditos, más de 50 eruditos, se pusieron a poner junta esta Biblia. Y dice: Señor, pero me encanta la versión 60, lo que quiere decir que soy de la vieja escuela. No que no me preste para la nueva internacional, pero me encanta la versión 60, ¿verdad? Que como que la entendemos. Pero dice la palabra oración de Moisés y dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y en el versículo 12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces vemos cómo este hombre comienza una serie de súplicas y agradecimientos a lo largo del Salmo 90. Yo le quiero decir a usted en esta mañana, hacer un alto. Este viernes en el servicio de los jóvenes, y gracias Chessy por la palabra, le habló a los muchachos acerca de la oración, pero también tuvimos 16 jóvenes conectados, tuvimos algunos muchachos nuevos, y le di tantas gracias a Dios
por ese grupo de jóvenes que el Señor nos está permitiendo trabajar con ellos. ¿Cómo necesitamos dejar a un lado mi yo, el me, myself and I, como dicen los americanos, y que nosotros recordemos esa generación que viene detrás de nosotros? La generación que es el presente y el futuro de la iglesia, nuestros jóvenes y nuestros niños, porque muchas veces es tanto el cuidado que tenemos entre los adultos que nos olvidamos de los que van a continuar marcando el futuro de la iglesia. En una iglesia donde no hay niños, donde no hay jóvenes, estamos en serios problemas. Pero a mí en serios problemas. Porque nosotros ya estamos casi en el ocaso de nuestros días. Si usted ya tiene 50 años, yo le puedo decir, usted ya está casi en el ocaso de sus días. Y cuando hablamos del ocaso de nuestros días, me recuerda mucho al rey David. Y se voltean a ver unos con otros. Pues si sus años aquí no solo van a ser como unos 100, pocos llegan a los 102 y a los 103. Pero si usted ya llegó al medio paquete, que son 50, ya todo lo demás es ganancia. Ya todo lo demás es ganancia. Pero fíjese, el rey David, el rey más grande de todos los reyes, está al ocaso de sus días y tiene que traspasarle el reinado a su hijo Salomón. Y dice la escritura en Segunda de Reyes, capítulos 17 al 23, ahí usted puede leer esa historia porque nos lleva de la mano, nos interna, nos metemos en la escritura y nos da esa sensación como este era un hombre de carne y hueso. No era un rey nada más metido en hojas de papel, pero un hombre con el que usted y yo de pronto puede identificarse. Y dice la palabra de Dios que el rey David está a punto de hacerle el traspaso, la sucesión, la transferencia generacional a su hijo Salomón. Porque el buen deseo de él era construir templo, pero Dios le dice, no tú David, has derramado mucha sangre. Y cuando hablamos del rey David, es un rey poderoso, es un hombre conquistador, con un ejército, dice la escritura, grandísimo, un hombre que trajo riquezas a la nación, un hombre que conquistó reinos, un hombre que vaya usted sobresaliente. Así es que cuando vayamos a Israel vamos a ir donde estaba la tumba del rey David también. Un hombre que de pronto se da cuenta que su muchacho es muy joven para adquirir semejante liderazgo. Y Dios ministra el corazón de este rey David. Y David dice, papá, tú sabes que el muchacho es joven, que va a tener mucha aflicción. Lo que quiere decir que había gente adulta que de pronto no iban a querer escuchar el consejo del rey Salomón porque era muy joven. ¿Qué me puede enseñar este mocoso? ¿Qué puede enseñarme un joven si yo tengo la experiencia? Pero Dios estaba en el trato, Dios estaba en el negocio. Entonces Dios hace esa transferencia y le dice, será tu hijo Salomón. Y mire, nosotros podemos ver cómo Dios se encarga de todos los detalles, de cada cosa en nuestra vida. Recuerde usted alguna experiencia positiva o negativa que pasó. Y ahora que está aquí, usted puede decir, hace un par de años me estaba pasando esto. Estaba pasando por esta depresión, estaba pasando por esta enfermedad, por esta necesidad. No teníamos para la casa ni para el carro, me quedé sin el trabajo. Y Dios nos recuerda, estuviste por un ratito en la olla de la presión, pero de ahí te he sacado, porque lo que el saltón, el revoltón y la oruga te robaron, yo te lo devuelvo multiplicado. Y cuando yo veo, sabe que ayer venía para la iglesia y pensé, me voy a ir caminando para la iglesia para hacer un poquito de ejercicio. Son 2 millas de ida y 2 millas de regreso, y voy a decirle a Josh que me traiga pues mis bolsas, todas mis cosas. Pero dije, está haciendo un calor tan fuerte, mejor me voy en mi carro. Pero hace algún tiempo no tenía carro, pero soñaba un día que iba yo a tener un carrito. Hace muchos años, cuando yo era estudiante,
me tocaba llevar mi máquina de escribir porque tampoco habían máquinas de escribir en las escuelas. Entonces los padres tenían que comprarnos una máquina de escribir, y tenía una máquina de escribir de las Brothers. No sé si ustedes se acordarán. No, pues es que ustedes son de Parchís para acá y yo soy de Pedro Infante para allá. Entonces, yo cargaba esa máquina de escribir, que por cierto no era mía, era de mi amiga Genoveva. Ella me dijo: no compren, yo te la voy a prestar, y me la prestó. Y sabe que caminaba con esa máquina de escribir que pesaba como unas 20 libras, más de 14 cuadras de ida y de venida. Y usted me ha escuchado en alguna ocasión contarle mi anécdota con don Cástulo, el dueño de un caballo que en la parte de atrás tenía una carreta, y allí se subía madera de las madererías, aserraderos, y él lo llevaba. Es que le estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Estoy hablando de más de 40 años, 45 años. Entonces don Cástulo pasaba a dejar toda la mercadería, toda la madera. Y mi amiga Janet, que también cargaba, ella era más flaquita que yo en ese tiempo, cargaba también su máquina. Su mamá había tenido la oportunidad de comprarle una mejor, pues pesaba como 40 libras. Entonces cuando caminaba así casi de lado, y yo le era el apoyo para que se pudiera enderezar. Entonces cuando don Cástulo dejaba la madera, nosotros lo esperábamos a la 1:30 de la tarde. Y cuando don Cástulo ya venía, nosotros le hacíamos así. Y don Cástulo le decía a los caballos: paren por un momento. Y nos subíamos en la parte de atrás, subíamos nuestra máquina de escribir Nereida y nos sentábamos en la parte de atrás. Y comenzábamos mi amiga y yo a contar anécdotas, con los pies colgando y haciéndole así por 14 cuadras. Después otras amigas quisieron hacer lo mismo, pero nosotros le dijimos a don Cástulo que en paz descanse, solamente nosotras dos, porque ya no hay espacio en la parte de atrás. Cuando uno ve cómo Dios ha sido fiel, uno no puede menos que expresar lo que decía Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú has sido fiel para nuestra casa. Con permiso, voy a mencionar esto. Una vez Jesse nos enseñó un libro de historia, ¿cierto, Jesse? Un libro de historia del 4º grado de los Estados Unidos. No sé si él se recordará. Y un día nos enseñó donde aparecía la foto de su papá en los libros de historia de este país. Ahí aparecía su padre, un hombre trabajador, un hombre que trabajaba en los fields. Entonces yo creo que sin duda le ha de contar estas historias a sus hijos y les ha de decir: Dios ha sido fiel de generación en generación. Dios ha tenido cuidado con nuestra casa. Dios ha sido más que bueno para con nosotros. No que Dios no nos haya dado cada cosa que nuestro corazón anhela, porque muchas veces queremos tanta cosa, pero nos ha dado lo que necesitamos, de tal manera que no nos olvidemos de Él y de tal manera que tampoco reneguemos. Entonces el rey David se da cuenta que es tiempo de hacer esa transferencia, y cuando ya Salomón se encuentra prácticamente con su reinado en las manos, dice la escritura en Primera de Reyes capítulo 3 que se acerca a Gabaón y que allí Dios se le aparece en sueños. ¿Por qué razón? Porque David sabía que su hijo era joven, pero también el muchacho sabía que no tenía la experiencia. Es más, él dice: no sé ni cómo puedo entrar ni cómo puedo salir. Pues oiga, es un reinado, era una multitud de gente, no tenía el control, era mucha la riqueza, es más, venía cargando con unos zapatos demasiado grandes que no iba a poder llenar, pero que tenía que llenar sus propios zapatos. Y la escritura nos enseña que Salomón ha sido el hombre más rico, más sabio. No ha habido otro como él, ni antes ni después. Claro que después hizo decisiones incorrectas. Dice que se apartó del Señor, se fue con las mujeres cananeas, que tuvo más de 1000 mujeres. Yo no sé cómo le hizo, ninguno de ustedes me vaya a preguntar, ni tampoco lo vaya a intentar. Pero lo cierto es eso, que se apartó del Señor. Pero cuando él se encuentra a solas con Dios y Dios se le aparece, solamente pide una cosa: Señor,
dame sabiduría. Entonces Dios dice, por cuanto no has pedido riquezas, no has pedido gloria, yo te daré sabiduría y más sabiduría. Y por cuanto no pediste riquezas, te daré riquezas. Oiga usted, si yo no alcanzo a ver riquezas materiales para mí, a mí me encantaría que mi descendencia la viera. ¿A poco a usted no le gustaría que sus hijos, los hijos de sus hijos, fueran personas en este país exitosas, pero que no se aparten de Dios? Sino todo lo contrario, vivir con un corazón agradecido. ¿Sabe que los dueños de JCPenney, el dueño, fue un hombre cristiano? Ese hombre le dio mucho al Señor. Fue tanta su riqueza que dijo un día, no más el 10%, vamos invirtiendo. Y entonces se comienza a dar el 90% de diezmos y él se queda nada más con el 10%. Vaya que si era rico, ¿no? Tal vez el Señor no le va a dar a usted así tantos millones. Pero si nuestros hijos, nuestra descendencia, los hijos de sus hijos son bendecidos, ¿qué más queremos? Mire, una buena educación. Esta iglesia, yo siempre he promovido lo que es la educación. ¿Por qué? Porque a través de la educación nuestros hijos van a tener menos dificultades en la vida. Si a nosotros no se nos dio, porque llegamos ya mayores, pero si nuestros hijos llegaron pequeños o nacieron acá, tienen esa oportunidad. Entonces Dios le dice a Salomón, por cuanto tú no me has pedido riquezas, he aquí que te doy riquezas y te doy gloria. Pero también lo llenó de una inmensa sabiduría aquel hombre. Nuestra vida es transitoria, mis hermanos. ¿Y quién le garantiza qué va a pasar dentro de 5 años? La Escritura no dice que nosotros aquí nos vamos a quedar eternamente, sino todo lo contrario. Proclamamos, Señor, hasta que tú vengas. Señor, esperamos tu venida. Pero cuando se trata de que vengas, pero no vengas todavía, Señor, porque todavía me faltan otros 30 años para poder disfrutar en la tierra. Entonces como que muchas veces nos contradecimos, ¿no? Si el morir en Cristo es ganancia, pero todavía no me quiero morir. Señor, ven, pero no vengas todavía, porque hay muchas almas que se tienen que convertir, decimos, ¿ah? Somos así como que medios negociantes con el Señor. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, este hombre comienza con una serie de quejas. Lamentaciones capítulo 3, y dice la palabra de Dios que Jeremías le dice a Dios: me quedé en la oscuridad, mi piel y mi carne se envejecieron, hubo quebranto en mis huesos, soy un hombre que ha visto la aflicción, te clamé, te grité, mas tú cerraste tus oídos a mí. Y él sigue con una serie de lamentos y quejas, pero después hace un alto. Después de que ya vació todo su frustración que estaba pasando, entonces viene Jeremías y hace un alto y dice: hey, un momento. Cuando yo veo hacia atrás, yo puedo darme cuenta que tú, Dios, eres un Dios bueno. Entonces cambia su lamento y dice: porque nuevas son tus misericordias, porque no hemos sido consumidos y porque tus misericordias nunca decayeron, sino dice que son nuevas cada mañana, y porque grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto yo esperaré en él. Bueno es Jehová a los que le esperan, al alma que le busca. Mire, mi amada iglesia, muchas veces pasamos por tribulación. Estamos en la enfermedad, estamos en angustia, nos llega, nos toca. Muchas veces no sabemos qué hacer. Los muchachos parece que se nos salieron del huacal, así como se salen los cangrejos asiáticos. Usted no se sabe esa, ¿verdad? Es que dice que un día un padre y un hijo se fueron a pescar. Entonces, mientras estaban pescando, los que saben lo que es la pesca, usted sabe que ese es uno de los deportes donde se prueba la paciencia, porque no es que usted tire el anzuelo y la carnada y el pescado llega. Ahí está uno, mire, hasta que comienza a jalar y a jalar, uno dice: ya cayó. Pero entre tanto que el pescado caía, el padre comenzó a coger cangrejos. Usted sabe que los cangrejos salen más cuando hay lluvia, cuando hay truenos, es cuando salen de la tierra. Entonces el papá y el niño tiraban cangrejos dentro de la olla. Unos eran rojos y otros eran azules. Al rato, el niño vio
que los cangrejos rojos se salían del huacal. Entonces vino el niño y le dijo: papá, ¿por qué es que los cangrejos azules, le dijo, siempre están allí, pero los cangrejos rojos, le dije, se nos están saliendo? Ah, mi hijo, le dijo, es que estos representan una raza y estos representan otra raza. Y si tú te das cuenta, esta raza, le dijo, no es egoísta, sino todo lo contrario. Uno impulsa al otro para que sus hijos vayan a la universidad. Entonces no se quedan ahí en el huacal, sino que los impulsan para que vayan a la universidad. Yo dije: qué lección. Así somos nosotros los hispanos, ¿verdad? Muy bien. Qué calladitos se quedaron. Entonces Moisés dice: Señor, enséñanos de tal manera a contar mis días que traigan a mi corazón sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Pues es lo aprendido puesto en práctica. Lo que usted aprendió, usted lo pone en práctica. Quiero en esta mañana que se pongan de pie, por favor. Pongámonos de pie. Que el Señor dé esa sabiduría en nuestra vida. El libro de Eclesiastés, cuando leemos el libro de Eclesiastés, es un libro, es una predicación completa, porque es la vida del rey Salomón. Es uno de los libros que él escribió, y cuando nosotros leemos ese libro, vamos a encontrar en sí esa predicación de la vida de él. Es interesante porque este hombre, después de haber tenido tanto éxito, se da cuenta que fracasa en muchas áreas de su vida. Y el consejo que él da en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, y que es vigente, es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años malos y lleguen los días en los cuales tú digas: no tengo en ellos contentamiento. Yo creo que ese es un versículo siempre para mencionarle a nuestros hijos de una manera sabia, cariñosa, llena de sabiduría, de que no nos olvidemos de aquel que nos cuidó, de aquel que permitió que llegáramos a este país y ahora tengamos una identidad, tengamos un carro, una casa, pero que por sobre todas las cosas tenemos a ese Cristo maravilloso, ese Cristo que dejó su trono, que se acercó a nosotros, que se hizo ese Dios cercano y que está a su oído presto cuando nosotros tenemos una necesidad. El Dios que usted y yo conocemos no es un Dios sordo. Y dice la palabra de Dios, fíjese bien en esto, que Dios dice que Él pagó por nosotros todos nuestros pecados. ¿Y dónde dice que los sepultó? En la más profunda mar, ¿cierto? Muchas veces, fíjese bien, usted échele un vistazo, los oceanógrafos cuando van al mar han sacado vestigios de barcos. Al Titanic no lo quisieron tocar porque dijeron: hay muchos gases y que si nosotros lo extraemos puede explotar. Hay de todo. Hay una gran variedad de pescados, pero hasta este día ningún oceanógrafo ha encontrado pecados que diga: voy a sacar los pecados de Irma, voy a sacar, mira aquí dice Irma Hernández, esos son los pecados de ella, Dirección Amistad Cristiana, o los de Lilian Hernández, los vamos a sacar y se los vamos a mandar. No es cierto. La palabra de Dios dice que los enterró, los sepultó en la más profunda mar y que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Con esa esperanza yo digo: Señor, tú no te acuerdas de mi pasado. Tú ves mi presente como una oportunidad para mi vida, para el propósito que tú tienes para mí. Y me recuerdas una vez más que tú me has sido refugio de generación en generación. Que mis hijos, los hijos de mis hijos encontrarán ese refugio en ti. Que tú eres, Señor, ese eterno refugio, como decía el canto, como allí podemos estar escondidos. Que antes que naciesen los montes y tú formases el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Un Dios maravilloso, un Dios cercano, un Dios eterno, un Dios que nos ama. Si usted esperaba en esta predicación hoy, gloria a Dios, aleluya, y demonios por acá y demonios por allá, le quiero decir, esta es una mañana donde Dios quiere acercarse y decirle que Él ha guardado su vida de generación en generación, su familia, que es un Dios que está aquí, que está cercano a mí,
que no se quiere apartar, sino todo lo contrario. Solo espera que nosotros le digamos, papá, y él dice, ¿qué pasó, mija? ¿Qué te está pasando? Aquí estoy yo para consolarte. Aquí estoy yo para escucharte. Aquí estoy yo para decirte que fuiste creada y creado con un propósito específico, especial. Que nadie te lo robe. Que no venga el enemigo y te quiera decir que hoy sí, mañana no, y pasado quién sabe. El Dios que usted y yo servimos, que hemos conocido, es un Dios que está presto a cada uno de nosotros. Entonces, con eso dicho, podemos decirle al Señor, enséñanos, papá, de tal manera a contar nuestros días que traigan a mi corazón sabiduría. Que yo pueda ser una mujer sabia, un hombre sabio. No en tanto que tanto sé, sino que Dios pueda, de aquí en adelante. Miren, Dios siempre hay un nuevo amanecer. En Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, siempre hay un día para volver a comenzar. Que Dios pueda darnos sabiduría. Que hasta cuando usted diga, ¿quién dijo eso? ¿Qué? Yo ahora hablando así, que hasta usted se sorprenda. Porque a veces así me ha pasado, que muchas veces me han preguntado cosas y en otro tiempo era presta para contestar y ahora digo, ¿me conviene o no me conviene? La verdad no me conviene. Eso es sabiduría y me quedo callada. ¿Y cómo me ha evitado esos dolores de cabeza? El ser callada, el ser así como quien dice, no me conviene hoy hablar, mejor calladita. Y después por allá he escuchado a alguien que digo, vaya a preguntarle a la hermana Lilian. Y yo digo, ¿por qué? Porque dije, me quedé callada. Porque Dios tiene siempre un tiempo para todas las cosas. Hay tiempo a veces que hay que callar y hay tiempo en el que se puede hablar. Que los días que nos quedan en esta tierra seamos hombres y mujeres de impacto. Yo le quiero retar a compartir esta palabra con alguien. El Salmo 90. Mire, este ha sido una predicación de casa al pueblo. Incluso usted, si nos está escuchando, que usted pueda compartir esta palabra con alguien y que usted le pueda decir a esa persona así: Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Señor, antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el mundo hasta el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Que le reconozcamos en nuestro corazón, que nos enamoremos de ese Dios maravilloso, que hay un nuevo cambio en nuestra vida. Si antes le amábamos, que digamos como nos dicen nuestros hijos, cuando nosotros les mandamos un texto, ¿verdad? Y ellos nos contestan y ellos dicen, Mami, I love you. Entonces yo a mis hijos les digo, but I love you more. Porque es cierto, si nosotros amamos a Dios, yo le quiero decir, Dios le ama a usted mucho más, mucho más. Y hemos perdido esa percepción del grandísimo amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Mire, compártale a alguien de este amor eterno, de este amor único de nuestro amado Señor Jesucristo. Que podamos decir, danos sabiduría, ayúdanos a ser mujeres sabias. Y juntamente con la sabiduría viene el que usted sea una mujer negociante, como la de Proverbios 31, que usted sea una mujer emprendedora, que usted sea una mujer de pactos como Ana, que usted sea una mujer de justicia como Débora, que usted sea una mujer donde Dios pueda decir, aquí está tu nombre escrito en el libro de la vida. Hombres y mujeres, cuando vemos capítulo 11 del libro de Hebreos, el salón, el paseo de la fama, vemos un montón de hombres especiales. A mí me llama mucho la atención que Rahab se encuentra allí. Ni la Débora está, pero ahí se encuentra el nombre de Rahab. Y cuando yo pienso en Rahab, digo, hay esperanza para toda la humanidad, ¿cierto? Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias infinitas, Señor, por la vida de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque te despojaste de trono, de gloria, y te hiciste humano y habitaste entre nosotros. Y aquellos vieron tu gloria, y nosotros, Señor, que no te hemos visto, pero que hemos creído, somos más que bienaventurados. Hemos creído a tu palabra, palabra que se ha encarnado en nuestro corazón, esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que redarguye, esa palabra que nos insta a continuar adelante.
abundante. Muchas gracias en esta mañana, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, por guiarnos, por cuidarnos, Señor, por alertarnos, por protegernos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.